Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión. Hoy en la mañana el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia presentó el estudio Desnutrición Crónica Infantil Cero en el año 2016, una meta alcanzable. Precisamente para tratar este tema de desnutrición crónica infantil, el reto de erradicar la desnutrición crónica infantil al año 2016 y la relación entre desnutrición, educación y las brechas que existen en este tema, vamos a dedicar el programa a este tema y para eso tenemos como invitado acá a Santiago Cueto, que es investigador principal de GRADE, Grupo Análisis para el Desarrollo, y coordinador en el Perú del Estudio Internacional Niños del Milenio, que es un estudio que además del Perú también se realiza en Vietnam, Etiopía e India. Y luego más adelante entrevistaremos a Carlos Rixe, que es especialista en gestión pública y es precisamente el autor de este estudio de Desnutrición Crónica Infantil Cero en el año 2016, una meta alcanzable. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat. Bueno, comenzamos este programa. Santiago, ustedes acaban de presentar hace poco este informe de niños del milenio, que lo muestra la cámara, es el informe Niño del Milenio, dice ¿quién se queda atrás? ¿No? A ver, ahí lo vemos en la cámara, es ¿quién se queda atrás? Es precisamente este informe que trata todo el tema de infancia, de desnutrición infantil y las brechas que existen en la infancia, ¿no? Los niños que se están quedando atrás. Entonces, ahí quería preguntarte cuáles son las principales conclusiones de este estudio, precisamente en el tema de educación y el tema de nutrición, esta relación de desnutrición y educación. Sí, Niños del Milenio es un estudio longitudinal, lo cual significa que seguimos la vida de los mismos niños, aproximadamente 3.000 niños en cada uno de los 4 países que tú has mencionado. Y el objetivo general es entender cómo es que la pobreza afecta su desarrollo y limita sus posibilidades, digamos, de crecer de una manera plena. Y a partir de la investigación generar lecciones, conclusiones que puedan ser discutidas, conversadas con tomadores de decisiones en diferentes niveles, pueden ser ministros, congresistas o en fin, funcionarios de diferente nivel o en todo caso grupos interesados como ustedes en el bienestar de la infancia. Y lo que el informe sugiere es que si bien a nivel macro hemos tenido un gran avance en el país, como todos sabemos, han habido tasas de crecimiento que ya tienen varios años. No hay que olvidarse que el crecimiento puede ser desigual. Y esto es lo que trata de apuntar un poco el informe de Niños del Milenio. ¿En qué medida? A ver, empezando con el tema que tú decías de nutrición crónica, hay muchos datos que sugieren que hasta los 6 meses, que es cuando dura la lactancia materna, los niños crecen a un nivel bastante apropiado. Cuando empiezan a comer sólidos, ahí es que empieza el problema de desnutrición. Exacto. Y entonces empieza a producir una trayectoria que podríamos definir tal vez como un abanico, porque los más pobres, digamos, en situaciones menos privilegiadas, van a empezar a quedarse mientras que los otros van a ir avanzando, y ahí este abanico. Y nosotros queríamos ver en qué medida funcionaba o no este abanico. Y para ponerlo en pocas palabras, lo que estamos encontrando es que han habido reducciones en los promedios de desnutrición crónica de talla para edad, y todos los grupos han mejorado un poco, pero siguen habiendo las brechas no se han cerrado, no han disminuido, digamos. No han disminuido, no llegan a aumentar tampoco notablemente, van todos aumentando, pero yo creo que tenemos que encontrar en el Perú, y eso es justamente lo que está intentando este gobierno, formas más solidarias de desarrollar, porque uno puede tener un promedio, ¿no es cierto?, que esconde una gran diferencia, claro, o tratar de apuntar a que el promedio vaya para arriba, pero las brechas también se vayan cerrando en el tiempo. Claro, podemos tener aquí un promedio, uno habla de promedio de nutrición infantil en el Perú, 20%. Exacto. Pero cuando desagrega las cifras, como hace el informe de la primera infancia, ve, por ejemplo, que hay regiones de Huancavelica que supera el 50%, hay provincias donde están arriba del 60% y algunos distritos, por ejemplo, donde se llega hasta el 80% de nutrición infantil, ¿no? Eso es una clara muestra de que el promedio oculta, digamos, la realidad, ¿no? De eso estamos hablando, y no ha sido una tradición en el Perú apuntar a cerrar brechas. La meta en el Perú ha sido decir,
vamos a reducir promedios. Vamos a reducir promedios. Entonces, lo que nos ha interesado en estos términos, por ejemplo, ha sido vamos a disminuir la tasa de desnutrición crónica. Bueno, muy bien. Pero esa tasa se puede lograr justamente con desnutrición crónica cero en Lima. Claro. Y, o sea, la tendencia ha sido a reducir promedios, enfocándose primero, digamos, en los lugares donde es más fácil llegar para reducir la desnutrición y, digamos, han quedado relegados a aquellos lugares de mayor pobreza, más apartados, que son, digamos, las zonas rurales. Ese es un tema muy interesante que tú estás mencionando y hay datos de esto en el informe y en otros también. Si uno ve la inversión social per cápita del gobierno de los últimos años, lo que vas a encontrar en general es que la inversión ha sido mayor, un poco mayor en las zonas que ya tenían mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque es, entre comillas, más eficiente, porque son zonas urbanas, son zonas de más fácil acceso, etcétera. En cambio, llegar a intervenciones, digamos, atrás de los cerros, más allá de los ríos, en la zona donde no hay carreteras, etcétera, es más costoso, pero ahí es justamente donde se dan muchos de estos problemas, ¿no? Claro, eso refleja las diferencias entre zonas, por ejemplo, si desagregamos, o sea, grosso modo, entre desnutrición urbanas, estamos hablando de cerca del 14%, mientras en la desnutrición rural llega a cerca casi al 40%, ¿no? Es una diferencia, digamos, de casi 3-1, por lo menos más del doble, ¿no? Inaceptable. ¿Y qué políticas son las que tienen que desarrollarse para empezar, digamos, no solo a reducir promedios, sino a cerrar las brechas? Yo pienso que uno tiene, si quiere realmente aceptar las brechas son los objetivos y no solo el promedio, lo que hay que aceptar es que las políticas en zonas más alejadas, en zonas donde hay mayor concentración de pobreza en sus diferentes manifestaciones, tienen que ser más costosas por persona. O sea, si uno pone piloto automático y dice vamos a seguir con la inercia del gasto, lo que va a seguir habiendo es un poco estos abanicos, estas brechas que no se cierran. Yo quisiera ver cada vez más políticas que priorizan el gasto, que asignan más gasto per cápita en zonas donde hay más necesidad. Claro, no es solamente cuestión de gastar, es también cuestión de pensar en programas que sean eficaces. Estamos esperando ver, por ejemplo, qué cosa es lo que se va a lanzar respecto a Cunamás, ¿no? Esto es una cosa que tiene gran potencial y ojalá que salga bien. Porque el anuncio del gobierno ha sido señalado a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, digamos, focalizar el gasto en las zonas, digamos, rurales de extrema pobreza, ¿no? Digamos, ese es un punto de partida para empezar a reducir brechas. Ese es un punto de partida, pero este gobierno pudo hacer relativamente poco con el presupuesto de este año porque ya venía aprobado desde el gobierno anterior, algunos cambios creo que han podido hacer, pero este año va a ser un año muy importante para pensar el presupuesto del próximo año, ¿no? Claro, es como, digamos, digamos, puede ser como una especie de año de transición. Sí, sí, me parece que sí. Y ahora, ¿qué políticas tienen que haber para reducir, digamos, porque el problema de desnutrición crónica no es solamente un problema, como algunos pueden creer, de desnutrición, es un problema solamente de alimentación, ¿no? Hay muchos factores ahí que tienen que ver con la desnutrición. Por ejemplo, ahí el estudio analiza un poco la relación de desnutrición-educación. ¿Cuáles son los factores que hay en el factor educativo en la desnutrición? Por ejemplo, la educación de las madres, vemos que cifras, digamos, los hijos de madres con un nivel de educación más alto, digamos, tienen mucho menos probabilidades de sufrir desnutrición que aquellas madres con niveles de educación más bajos, ¿no? ¿Cuál es esta relación entre educación y desnutrición? Mira, tu pregunta es compleja y puede tener varios lados, pero una de las cosas que tratamos de realzar en el informe es que no es solamente cuestión de baja educación de la madre o vivir en una zona rural o tener una lengua indígena, sino que si esas tres condiciones se juntan, digamos, en un chico, en una familia, el cóctel que se genera es explosivo, digamos. O sea, los niños, y eso es una de las cosas que dice el informe, si un niño crece y tiene una madre con menos de primaria, vive en zona rural y es de zonas indígenas, esta combinación de variables lo pone casi en otra dimensión, en otro país prácticamente respecto de sus pares castellano hablantes, en zonas urbanas y con madres con educación superior. Eso es lo que son los niños de las zonas indígenas los que sufren más el tema de desnutrición, los que están, digamos, sufren un mayor tema de exclusión porque, digamos, ahí en ellos se conjuga todo este tema de extrema pobreza, baja educación, poco acceso a servicios básicos, ¿no? Sí, es la combinación, digamos, de estas tres variables. Y a estos dos grupos nosotros les hemos llamado los privilegiados y los desfavorecidos, ¿no? Y desde una perspectiva de derechos no hay ninguna justificación realmente en pensar por qué
los servicios tienen que ser menores o de menor calidad en un contexto u otro, ¿no? Pero uno de los resultados saltantes, como tú estabas mencionando, es que si un chico tiene una madre que ha tenido educación superior, la probabilidad de que tenga desnutrición crónica, baja talla para edad, es 5%. Y si en cambio tiene una madre que no ha completado la primaria, es 35%, es 7 veces. 7 veces ¿no? más. Es incluso dramático. en situaciones, digamos, de condiciones económicas iguales, en aquellos hijos con madres sin educación, la probabilidad de nutrición es mayor. Sí, Incluso si se trata de sí. familias con condiciones económicas similares. Sí, lo que pasa es que las cosas vienen un poco en Un paquete, poco amarradas, ¿no? claro. Sí, exacto. Baja educación va relacionado con mayor pobreza. Exacto. Y ahí, en ese sentido, el tema, las políticas para combatir, para reducir desnutrición, ¿cuál debe ser el enfoque? Porque muchas veces aquí, como yo decía antes, se aprueba el enfoque de repartir alimentos. Por ejemplo, está el programa de PRON, otros, digamos, que muchas veces se cree que repartiendo alimentos es la forma de combatir la desnutrición. ¿Cree que esa es una política errada y habría que repensarla y pensar en otras políticas como es, por un lado, programas de educación, por ejemplo, a las madres, por un lado, y también programas ya, digamos, de saneamiento básico, de servicios básicos? Sí, aquí yendo ya también un poco más allá del informe, pero ¿por qué es importante la desnutrición crónica? De repente volviendo un poco a la pregunta que tú decías, hace unos 5 años salió un artículo muy influyente, encabezado por un grupo de autores, por una profesora inglesa que se llama Sally Grantham MacGregor, y ella decía que hay mucha evidencia de que la desnutrición crónica, la baja talla para edad, se relaciona luego con las habilidades intelectuales, con el éxito escolar y con la productividad como adulto. Entonces, es un indicador fundamental. En un artículo que acompañaba a esa decía, ¿cómo se puede mejorar el nivel de desarrollo intelectual de los chicos en la primera infancia? Y decía, se necesita o deberíamos hacer todo lo posible por contar con programas integrales. La nutrición es parte del asunto, por supuesto, pero también hay que trabajar con los pequeños en programas educativos, hay que trabajar en programas de salud complementarios a lo de nutrición, hay que trabajar con las comunidades y con los padres de familia en prácticas de crianzas que estimulen el potencial intelectual y a un nivel más macro tratar de influir en la opinión pública, que es justamente una de las cosas que trata de hacer Inversión por la Infancia y este canal. Tú consigues en la presentación de este estudio que yo decía se hizo en la mañana de nutrición crónica infantil del Grupo Impulsor, entre las diversas intervenciones que hubo un consenso en señalar que el problema más que de recursos económicos puede ser un problema de una necesidad de articulación, que digamos el desafío del reto es una posibilidad de articulación precisamente para darle este enfoque multidimensional que tiene la desnutrición, ¿no? Atacarla de distintos lados. ¿Tú coincides en eso de que el problema central es un problema por un lado de articulación y de capacidad de gestión? Totalmente. Hay programas a favor de la infancia en el Ministerio de Educación, en el MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de Salud, en diferentes instancias públicas descentralizadas. Hace ya un buen tiempo se viene argumentando por la necesidad de contar con una Autoridad Nacional por la Infancia que integre estas. A mí es una alternativa que me parece muy respetable de considerar y discutir, pero no he visto iniciativas en ese sentido. Vamos a ver, MIDIS, CUNAMAS están diciendo que puede ser una especie de órgano rector para los programas de infancia en los diferentes ministerios, pero se necesita más articulación definitivamente. Bien, nosotros vamos a hacer un breve corte y regresamos para seguir conversando sobre este tema, sobre la desnutrición como un factor de transmisión intergeneracional, de la pobreza y un poco cómo romper ese círculo, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Bien, antes del corte hablábamos sobre, digamos, la desnutrición como un factor, digamos, de perpetuación de la pobreza, ¿no? Transmisión intergeneracional de la pobreza. Porque de alguna manera, conscientemente, la desnutrición genera pobreza, digamos, los niños, digamos, desnutridos de ahora, digamos, tendrán menos oportunidades porque la desnutrición también afecta el rendimiento escolar, por lo tanto, a futuro, digamos, tendrán familias con, digamos, una menor capacidad de generar ingresos, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, hay como una condena a la pobreza. Es así, digamos, la desnutrición es un factor que genera pobreza,
pero a su vez, por otro lado, se dice que la pobreza genera desnutrición. Entonces, ¿cómo romper ese círculo? Con políticas integrales, seguramente, como conversábamos antes del descanso. Te voy a contar, por ejemplo, hace unos años hicimos un estudio sobre desayunos escolares y lo que nosotros encontrábamos es que a los chicos les gustaba, en zonas muy pobres, ¿no? Les gustaba el desayuno, lo consumían, habían mejorado incluso sus niveles de hemoglobina, habían mejorado su habilidad para aprender, pero no habían mejorado en su rendimiento en lenguaje y matemática. Y cuando empezamos a mirar por qué, la principal hipótesis parecía ser que como le daban el desayuno escolar, todos los días perdían más o menos como media hora más de clases. Y entonces los niños podrían estar más preparados para seguir aprendiendo, pero de hecho tenían menos tiempo de aprendizaje en el aula. Entonces, cuando yo digo políticas integrales, uno tiene que pensar en que va a lograr intervenir con nutrición, salud, pero también educación y trabajo con los padres y las comunidades, ¿no? Acá nos llegan algunos comentarios del chat, por ejemplo, Fernando dice, la pobreza se hereda. Luz comenta, se viene arrastrando por generaciones, eso es verdad, pero obviamente los hijos pueden salir de esto. En un comienzo arrastran la pobreza de los padres. Efectivamente, ¿cómo romper, digamos, para que la pobreza no sea hereditaria? Un tema central de estas políticas integrales que enfoquen, por un lado, de eliminación de desnutrición y educación. Son, digamos, los dos ejes que deben tener una política para romper este círculo de la pobreza que se hereda. Sí, nutrición, salud, educación son intervenciones fundamentales para romper el ciclo que estamos hablando. Y a mí lo que me está dando gusto, y he estado pensando últimamente, que es cada vez más importante generar una conciencia sobre la importancia de este problema, no ser indolentes, ¿no? Cuando ocurren tragedias como el terremoto en Pisco hace algunos años, uno va y ayuda y eso está muy bien, por supuesto, pero hay circunstancias similares en las que viven permanentemente muchos peruanos y esto no genera tanta solidaridad. Me parece que ya es hora que lo haga. Ya que falta, digamos, una mayor conciencia, digamos, para ver la real dimensión del problema, del tema de nutrición y el tema, digamos, de pobreza. Así es, porque esto es lo que implica tener democracia en un sentido mucho más pleno que simplemente participar en elecciones. Un tema que, digamos, que aborda este estudio, que es de alguna manera novedoso, ¿no? Interesante, es señala que incluso, digamos, haciendo el seguimiento que se hace de este estudio a los niños en el transcurso de varios años, se ha visto algunos niños que, digamos, sufrían desnutrición al primer año, segundo año de vida, luego a los 5 años pueden empezar a recuperar, ¿no? Igual, digamos, a los 8 años hay una recuperación de la desnutrición y que sea no solamente una recuperación en el crecimiento, en talla, sino que también recuperan capacidades cognitivas. Digamos, que ese es un descubrimiento de alguna manera nuevo. Digamos que los niños que pueden ser a los 5 años, tú digas, no todo está perdido. Sí, hasta hace relativamente pocos años había una especie de fatalismo, determinismo, tal vez deberíamos llamarlo, de los primeros años de vida, en el que mucha gente decía, a menos que ahí se logren condiciones ideales, ya ese chico, esa chica está perdido, ¿no? Bueno, estaba conversando en los bloques anteriores sobre este tema de nutrición, educación y un poco los hallazgos, resultados que ha tenido este estudio Niño del Milenio que acaba de emitir este último informe, que es ¿Quién se queda atrás?, ¿no? Pero la pregunta es, este estudio Niño del Milenio que va hasta el año 2017, ¿qué viene después de este estudio? Digamos, ¿qué esperan, qué hallazgos esperan encontrar? ¿Qué conclusiones, más o menos, es las que están buscando arribar? Una de las cosas que aparece persistentemente en las encuestas que hemos hecho en los hogares de estos 3.000 niños es la importancia de la educación formal, la importancia de la educación primaria, la importancia de la educación secundaria. Dado esto, hemos sido afortunados en conseguir fondos adicionales para visitar a los chicos en sus propias escuelas, ¿no? Y entonces una de las cosas que tenemos mucha expectativa este año es de analizar estos datos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado mirando recientemente son los cuadernos de estos chicos y en algunos de los contextos pobres encontramos que las labores que realizan son mecánicas, repetitivas y poco estimulantes o gratificantes. Por ejemplo, un ejercicio que me ha impactado mucho, que lo he dicho otras veces, pero es
le estaba enseñando a los chicos a hacer matemática y les decían, vamos a hablar del rombo. Y entonces, para que los chicos entendieran qué cosa es el rombo, el profesor les pedía que copien en el cuaderno la palabra rombo y que la copien repetidamente. Y entonces hay páginas de páginas que lo único que dicen es rombo, 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 rombo. Este es o sea, la educación, digamos, a nivel mundial lo que está pretendiendo es que la gente solucione problemas, no que actúe de manera repetitiva, ¿no? Acá hay un problema entonces en la educación, aparte de que hablamos de recursos, hay un problema, digamos, de enfoque de la educación. Totalmente. Digamos, totalmente. Hay un mal enfoque, digamos, en la educación. Totalmente. ¿Eso es lo que han encontrado? Desde la palabra que usamos para referirnos a educación, ¿no? Uno dice voy a dictar clases y el dictado supone uno que habla y el otro que copia. En una unilateral, actitud, ¿no? Así es, totalmente pasiva. Y como decía antes, los enfoques contemporáneos de educación son mucho más plenos y exigentes respecto de lo que pueden aportar las personas. Y los resultados de este estudio, son ideas que debe determinar para llevar a cambiar políticas, en este caso políticas educativas, por ejemplo, digamos, este sería una base, lo que arroja el Niño del Milenio es una base central para detectar cuáles son los problemas en la educación y a partir de ahí cambiar las políticas educativas. Totalmente, esperamos que sí, pero en esto nosotros somos conscientes, digamos, del rol de cada uno. Por un lado, pensamos que estamos nosotros con la investigación, que ojalá sea relevante para los tomadores de decisiones, y en este sentido nos hemos reunido muchas veces con funcionarios del Ministerio de Educación y de otras instancias, pero son ellos, digamos, en última instancia los mejores para tomar decisiones. Lo que queremos es que la investigación, los datos que nosotros aportamos sean parte, digamos, de los insumos que ellos usan para diseñar políticas públicas, ¿no? Es llegar y sentarnos a la mesa y conversar, eso es lo que queremos respecto, más que pensar que a partir de la investigación se pueden dictar las políticas públicas. Pero, digamos, ya, ustedes ya han emitido, tengo entendido ya, ¿cuántos informes están? 3, tengo entendido Sí. que ya sirven, digamos, como base para... Así es, y una cantidad grande de otros estudios sobre diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de las demunas o las conductas de riesgo entre los adolescentes, en fin. ¿Y cuál es, digamos, comparativamente, como decíamos, este estudio también se realiza en Vietnam, India, Etiopía, digamos que puede ser en algunos casos países de nivel, digamos, de pobreza, socioeconómico, desarrollo más o menos similares al Perú, algunos incluso de niveles inferiores, de desarrollo inferior, como puede ser Etiopía, ¿no? ¿Qué diferencias ven ahí, por ejemplo, digamos, el problema de nutrición, mala educación, va estrechamente ligado al nivel de desarrollo o puede haber casos, digamos, en países con nivel de desarrollo similar tengan un mejor rendimiento en combate a desnutrición, en políticas educativas? O no sé, en el caso de Etiopía, un país con menos desarrollo que Perú, puede estar teniendo mejor rendimiento social también, ¿y por qué? Cada país tiene sus particularidades y hay algunas historias comunes y otras no tanto. Vietnam, por ejemplo, es un país fascinante que ha logrado reducir su pobreza de una manera espectacular en relativamente pocos años. El nivel educativo de esos chicos es también muy impresionante. Los puntajes que obtienen en las pruebas que nosotros les asignamos son mejores en muchos casos que los del Perú. Pero, por ejemplo, de manera similar, para ir a hablar de analogías, ellos también tienen este problema de que las poblaciones indígenas de su país terminan accediendo a servicios de peor calidad y tienen peores resultados, ¿no? Pero sería interesante saber cómo, digamos, un país como Vietnam, que hace unos años tenía un nivel de desarrollo, digamos, igual inferior al Perú, ha podido dar ese salto, ¿no? ¿Ahí han detectado cuáles son estas políticas centrales que han permitido dar ese salto? Bueno, a nivel del gobierno lo que han hecho ellos mucho es liberalizar políticas económicas, ¿no? Que es una cosa que se ha hecho también en el Perú. Pero más allá de eso es difícil comparar situaciones porque Vietnam tiene un sistema comunista muy rígido. Claro. Que te permite ciertas cosas que no se pueden pensar en un sistema democrático como el Perú. Claro, digamos, ahí poder dirigir política de una forma mucho más, digamos, vertical. Exacto. Bien, no sé si para tener tienes algo que agregar. No, invitar a los amables lectores a que escuchas televidentes que miren la página web de Niños del Milenio, que la pueden encontrar fácilmente buscando en Google.